y vamos a abordar la investidura de Pedro Sánchez del PSOE en España, porque por fin España formó gobierno. Así que, ¿qué te parece empezar con un informe que elaboró la BBC Mundo para justamente explicarnos lo que pasó en España? Arranquemos por ahí, que es un excelente informe, sí. Pedro Sánchez continuará 4 años más como presidente del gobierno español. El líder del Partido Socialista fue investido en el Parlamento tras haber conseguido los apoyos necesarios para repetir un gobierno progresista de coalición. Efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. Sánchez, quien gobernó España durante los últimos 5 años, inicia un nuevo mandato en medio de una alta tensión política por los acuerdos logrados con varios partidos nacionalistas e independentistas. En el centro de la polémica está una ley de amnistía que beneficiará a los independentistas catalanes condenados por el llamado procés o proceso catalán. Pero, ¿a qué se deben las tensiones y en qué consiste la polémica ley de amnistía? Te lo explicamos en este video. ¿Cómo logró Sánchez formar gobierno? Primero, recapitulemos. En las elecciones del pasado 23 de julio, ningún partido logró la mayoría necesaria para formar gobierno por sí mismo. Y es que mientras en la mayoría de países de América Latina los ciudadanos eligen directamente al presidente, España se rige por un sistema parlamentario. Eso quiere decir que en las elecciones los españoles eligen a los diputados y luego los diputados en el Parlamento eligen al presidente del gobierno. Para que el presidente sea investido en el Parlamento necesita el apoyo de una mayoría absoluta en un primer intento, es decir, 176 de los 350 diputados, o una mayoría simple en un segundo intento, es decir, más síes que noes. En las elecciones, el conservador Partido Popular fue el partido más votado, con un 33% de los votos sumó 137 parlamentarios. En segunda posición quedó el Partido Socialista, que con el 31,6% de los votos logró 121 diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presentó primero a la investidura a finales de septiembre y contó con el apoyo principal de Vox, partido de extrema derecha. Pero solo logró el voto de 172 diputados, insuficientes para ser investido, principalmente porque ningún otro partido quería respaldar a la extrema derecha. Porque hay fuerzas que tradicionalmente podrían haber apoyado al Partido Popular, y me estoy refiriendo muy concretamente al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, que no estarían dispuestas a hacerlo ahora porque apoyar al Partido Popular implicaría también apoyar una investidura con los votos de Vox. Tras este intento fallido y luego de semanas de intensas negociaciones con diversos partidos, le tocó el turno al socialista Pedro Sánchez, que sí que logró el apoyo necesario para formar gobierno. ¿Pero por qué generaron tanta polémica estos acuerdos? Segundo, múltiples pactos. Hay que decir que las negociaciones y pactos entre partidos son comunes y forman parte de la vida política española, debido precisamente a que se necesita una mayoría parlamentaria para poder gobernar. En este caso, el PSOE necesitaba el apoyo de al menos otros 55 diputados. Por un lado, Sánchez consiguió un acuerdo de gobierno con la coalición de izquierdas Sumar, que incluye otras agrupaciones que ya acompañaron al PSOE en el anterior gobierno de coalición. Con Sumar se pactaron varias medidas económicas, sociales o educativas, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5. También se logró el apoyo de partidos nacionalistas vascos y de los nacionalistas gallegos. Pero los acuerdos que generaron más polémica fueron con los partidos independentistas Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Una de las principales medidas acordadas, a petición de Esquerra Republicana, fue la conmutación de 15.000 millones de euros de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Aunque fue el acuerdo con los conservadores de Junts per Catalunya el que generó más polémica con la oposición y otros grupos sociales, sobre todo por lo que antes mencionamos, la ley de amnistía. Tercero, ley de amnistía. ¿En qué consiste esta ley? Se basa en anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Dentro de este tiempo destacan dos eventos: la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, que había sido declarado ilegal por la justicia española. En cuanto entrara en vigor la ley, sería como si esos delitos nunca hubieran existido, eliminando tanto la pena, y por eso la ley establece, o la proposición de ley establece, que pues los que estén en la cárcel sean liberados inmediatamente, y todos aquellos que
que estén en otro tipo de, o sea, que hayan sido condenados a otro tipo de penas, queden exentos de la pena de manera automática. ¿Y a quién afectará? Los beneficiados serán independentistas de todos los niveles. Líderes como el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica en 2017, o el presidente del partido Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que ya cumplió una condena de cárcel y ahora está inhabilitado. Y más de 300 directores de colegio que fueron imputados por abrir sus escuelas para el referéndum de 2017. Pero a su vez también beneficiará a 73 policías que fueron procesados por las cargas policiales ocurridas durante la consulta de aquel día. ¿Y por qué es tan polémica? Sánchez ha admitido que la ley, a la que muchos se oponen incluso en su partido, es una concesión para poder formar gobierno, pero también para evitar que llegue al poder la ultraderecha de Vox, que ya forma parte de gobiernos regionales junto al PP. Y además la ha defendido como una oportunidad para apaciguar el conflicto catalán por la vía política. Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Además del PSOE, la ley ha recibido el respaldo de los mismos partidos que han hecho presidente a Pedro Sánchez. La oposición, por su parte, se mostró muy crítica con la medida y el Partido Popular se vio reforzado tras las multitudinarias manifestaciones que lideró el pasado 12 de noviembre en contra de la amnistía, que reunieron a cientos de miles de personas. Y eso se vio reflejado en el debate de investidura. De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello y por muchas cosas más, a usted la amnistía, a usted la historia no le amnistiará. Feijóo llegó incluso a acusar a Pedro Sánchez de corrupción política por, según dijo, tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales. La extrema derecha de Vox llegó a hablar incluso de golpe de Estado, una acusación que la presidenta del Congreso le pidió retirar por ir en contra de los propios cimientos de la democracia de España. Recordemos que esto se trata de una propuesta de ley y no la aprueba el gobierno. La ley necesita ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta y luego se pronunciarán los órganos judiciales, en el caso de España, el Tribunal Constitucional. Y este proceso se estima que se prolongue algunos meses. En este ambiente de crispación social y política, Pedro Sánchez inicia una nueva legislatura. Informe en Barda Analítica. Bueno, ¿qué reflexionás de esto? Bueno, varias cosas, ¿no? En principio, la habilidad de Sánchez para formar una coalición de gobierno, habiendo quedado segundo en las elecciones, casi con una diferencia de 1 millón de votos a favor del PP. Y acá el PSOE puede construir una cuestión que es importante también, construir una nueva alianza, ¿sí? Es la segunda vez que los dos partidos mayoritarios tienen que volcarse por formar alianzas, ¿no? Alianzas donde hay otros jugadores de peso. Claro, porque antes el partido que ganaba, formaba gobierno, buscaba Claro. los apoyos de los otros, pero el gobierno era la totalidad. Si gobernaba el PSOE, PSOE eran todos los funcionarios del PSOE, y si gobernaba el PP eran todos los funcionarios del PP, pero conseguían apoyo de los otros partidos como explicaba el informe. Pero lo que Sí. está diciendo es que ahora Exactamente. no alcanza eso. Tienen No, que no. repartir, formar coaliciones de gobierno y repartirse los ministerios entre Sí. los distintos aliados de gobierno. Sí, le pasó a Rajoy, le pasó, no sé si a Zapatero, creo que Zapatero fue el último Fue el gobierno de donde el PSOE podía formar quórum propio y de ahí formar un gobierno, ¿no? Porque como bien decía el informe, se vota ya Parlamento y el Parlamento es el que define qué líder político va a ser presidente. Acá, ¿qué le pasa al PSOE? Se tiene que desprender de un socio original de la alianza anterior, de la gestión que está terminando ahora, que era Podemos, ¿no? Que después creo que se cambió el nombre por Podemos Unidas, ¿no? Exactamente, y que ahora quedan fuera del gabinete. Y quedan fuera del gabinete. Siguen perteneciendo a ese espacio porque reconocen que este progresismo que propone el Partido Socialista Obrero Español es el dique de contención de un Partido Popular volcado a la extrema derecha aliado con una fuerza concretamente de extrema derecha que es Vox, ¿no? Es decir, una fuerza estrictamente neoliberal con un partido que el PP que se ha ido corriendo del centro hacia la derecha cada vez más, ¿no? Una polarización muy fuerte en la sociedad española, porque no nos olvidemos que
el PP gobierna, Vox gobierna la alcaldía de Madrid, ¿no? Que es la ciudad de Madrid más toda una región geográfica importante. Yo lo que noto, y después nos vamos a tener que... Terminamos con esto, si te parece. Un dilema que se presenta. Primero, hay soluciones políticas sin consensos, que el PP tratando de no llegar a ninguna concesiones, y la construcción de un proyecto político con negociaciones, con consenso, es decir, con acuerdos políticos. Y que daba la sensación que al lograr formar el gobierno, España viene de muchos años de inestabilidad en cuanto a la formación de gobiernos que perduren en el tiempo. Al lograr formar gobierno, uno podría pensar, vamos hacia un proyecto donde, gracias a la política, a tratar, por ejemplo, la cuestión catalana, abordarla desde la política, vamos hacia un proceso de mayor estabilidad política. Sí. Pero está creando tanta convulsión política. Mucha gente, particularmente en la más española de las Españas, que es Madrid, tanta protesta, que al final no sabemos si en realidad vamos al camino a una mayor convulsión política. Claro. Sí, porque se apoya, como decía el informe, en el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Que recordemos que el nacionalismo catalán impulsó en el año 2014 un referéndum para separarse del Reino de España, ¿no? Porque estamos hablando del Reino de España. ¿Sí? Es un país monárquico. Bueno, vamos a... Y lo dejamos acá. Creo que esos son los dilemas. Si va a lograr mayor estabilidad política o vamos a mayor inestabilidad política. Y la cuestión catalana también.